Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos aprovechar la visita de un profesor y una profesora de la Universidad Complutense de Madrid para precisamente analizar qué es lo que está pasando en España y cómo también lo que está sucediendo en Europa tiene implicaciones con España y lo que sucede en España con Europa. Por eso es que hoy le denominamos al programa Crisis y Transformación en España. Así que bueno, hoy vamos a contar primero con la presencia de doña Paloma Román Marugán. Ella es directora del Centro Superior de Estudios de Gestión, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por haberme invitado, estoy aquí muy contenta y bueno, vamos a ver que vamos a pasar un buen momento, seguro. Sin ninguna duda. Y también contamos con la presencia de don Jaime Ferri Durá, director del Departamento también de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable y también encantado de estar con ustedes. Tal vez, don Jaime, podríamos empezar un poco, digamos, contextualizando qué es la España de hoy, del siglo XXI. ¿Cómo la podríamos caracterizar políticamente? Pues está muy bien como ustedes lo han caracterizado. Hay una crisis que no solamente es económica, que perdura, a pesar de que hace unos años que se inició, como en el resto del mundo occidental en el 2007-2008, cuyas consecuencias se siguen sintiendo en España. Y además de crisis, hay una transformación, hay un cambio que se está produciendo en distintas estructuras como reacción a esa crisis. Como les digo, una crisis que no solamente es económica, sino que es una crisis también institucional, una crisis de valores también, de valores en el sentido de cosas en las que se creía, se está dejando de creer en ellas para intentar creer en otras cosas, pensar en otras cosas. ¿En qué se está dejando de creer? Se está dejando de creer, por ejemplo, en que la transición fue absolutamente beneficiosa, se hizo absolutamente bien. Cuando España pasa del autoritarismo a la democracia, hubo muchos defectos que afloran ahora y que en aquella época no eran tan manifiestos. Lo importante era establecer unas reglas de carácter democrático y se ve que esas reglas de carácter democrático pueden ser defraudadas si no se transforman determinadas cosas, si no se hace, por ejemplo, reconocimiento del pasado, reconocimiento de la memoria de las personas que durante el franquismo, por ejemplo, siguieron pensando que la democracia era mucho mejor que una solución, no es una solución, que un sistema totalitario, autoritario, como el que tuvimos durante 40 años. Claro. Doña Paloma, un poco siguiendo la línea de don Jaime, cuando una de las grandes críticas que se le hace, digamos, a nuestros sistemas democráticos tiene que ver con el bienestar, ¿verdad? Y mucho con el tema, digamos, económico. La crisis recién pasada, digamos, la crisis económica del 2006 tiene, digamos, un fuerte impacto en eso de lo que estaba planteando don Jaime, ¿verdad? Efectivamente, en que ya ahora nos damos cuenta de que no fue tan ideal ¿verdad? El sistema que se constituyó en España, o en realidad eso es más bien respuesta a lo que venía ya pasando. Bueno, son ambas cosas. La política siempre tiene varias facetas que tomar en cuenta. Estoy de acuerdo con que lo que hace la crisis económica fundamentalmente en España, aparte de lo que es la influencia estrictamente digamos, de vulneración del estado de bienestar, es el fin de un sueño. Es decir, empezamos a soñar durante la transición, seguimos haciéndolo, creciendo económicamente, que nos iba todo bien. Bueno, hay una famosa frase además que en España se ha utilizado mucho durante la crisis, algunos no la acabamos de entender para todos los españoles, pero yo lo digo, era que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Sí.
esa idea bueno, tiene sus interrogantes internos, pero bueno, de forma general, pues se nos desmoronó cuando llegó la crisis económica, nos afectó a la vida de todos los españoles de forma muy dura, como que no nos podíamos creer que el sueño se convirtiera en pesadilla, y realmente eso ha terminado aflorando también otra serie de cuestiones que no estaban bien cerradas o que realmente no eran excelentes, y digamos que esa crisis ha abierto la puerta pues a otras crisis y por lo tanto a un periodo de reflexión, cuanto menos, y desde luego a un país en clara mudanza, sea cual sea el fin de la crisis, que aún no nos ha llegado. Claro que todavía está en proceso, ¿verdad? Y el movimiento de los indignados, ¿cómo lo podríamos explicar en este contexto, verdad? Lo que se ha denominado el 15M, ¿verdad? Pues cuadra perfectamente porque es el momento en que la crisis empieza a golpear las vidas de un montón de millones de ciudadanos que se dan cuenta que se ha acabado ese sueño del que yo hablaba antes, y que por otro lado sus dirigentes políticos no han aminorado su forma de vida, sino que al contrario aparecen a través de los medios de comunicación distintos escándalos de corrupción que la verdad, mirándose en un espejo, resultan muy fuertes para las personas que lo pasan mal en su vida cotidiana, ¿no? Y eso hace que la gente se indigne. Esa indignación es como un golpe en la mesa de, bueno, hasta aquí hemos llegado, cómo podemos estar soportando esta situación. Entonces cuadra perfectamente con lo que ha sido el transcurso del fin de ese sueño. Claro. No, Jaime, no es muy fuerte esa frase precisamente que estaba planteando doña Paloma, de que estaban viviendo por encima de sus posibilidades, que es lo que realmente eso significa, porque discursivamente uno dice, o sea, es una crítica muy fuerte al sistema, o sea, el sistema no estaba dando respuesta o explota en ese momento, porque realmente me parece que es más allá que una simple frase, dice mucho. Sí, y además dice mucho y no muy bien de los españoles, de cómo habíamos considerado que debíamos de posicionarnos en el mundo y frente a los demás. Por ejemplo, ese vivir por encima de nuestras posibilidades y de creernos que éramos mucho más de lo que en realidad éramos, se traducía en comportamientos muy reprochables con respecto a personas que vinieron a España en esa época. En la época, digamos que de las vacas gordas, claro. Se pudo hacer mucho en negocios de la construcción, en negocios de otra naturaleza, gracias a que vino una mano de obra de América Latina, en muchas ocasiones, de los países del norte de África, de otros lugares del este de Europa, y los españoles no nos comportamos bien en términos generales con estas personas. Lo digo especialmente aquí, no nos comportamos bien porque, en una frase coloquial, de alguna forma los mirábamos por encima del hombro. Y América Latina se ha portado y se porta extraordinariamente bien con los españoles, precisamente haciendo alusión a ese pasado nefasto de España, de los años del franquismo. Muchísimos españoles tuvieron que emigrar, claro, y venir a América Latina, y aquí fueron muy bien acogidos. Entonces no está bien que cuando nosotros acogemos a personas de Costa Rica, de Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, no tengamos un comportamiento igualmente de bienvenida, de intentarlos pues acoger. Vienen a trabajar, pues bienvenidos sean, vienen a luchar por su vida, etcétera, etcétera. Don Jaime, también en esa misma línea, en algún momento yo he escuchado, digamos, una crítica también a la misma cooperación, ¿verdad?, que brinda, digamos, España a América Latina, ¿verdad?, y que también hubo como un abuso en la forma, digamos, en que se manejó también esa cooperación, ¿verdad? No necesariamente lo que llegaba como cooperación era efectivamente lo que se enviaba. ¿Eso será parte de este abuso o de esta crítica? Y de esa concepción, de alguna forma, de considerarnos mucho más, de intentar imponer, entre comillas, nuestro modelo, de considerar que todo lo español pues era muy bueno, etcétera, ¿no? Considerarnos superiores de algún modo. Eso es
de alguna forma un mal de altura que nos dio a todos los españoles. Yo pienso que yo en particular menos, pero algunos españoles eran muy representativos de esa situación. Ese mal de altura hace que con la crisis nos caigamos. Claro. Y el golpe sea mucho más duro. Pero es que verdaderamente ha sido duro el golpe. Ese y fue sobre el té de todo, mate. ¿cómo? Ese fue el té de mate para bajar el golpe de altura. Sí. Y sobre todo para algunas capas sociales, quiero señalarlo. Los jóvenes, ha sido muy duro para ellos, por eso han contestado tanto en los movimientos de indignados, pero no solamente los jóvenes. Por ejemplo, muchas personas mayores también, que han visto cómo sus ahorros desaparecían, cómo las pensiones eran muy escasas. Y los jóvenes que actualmente todavía siguen cobrando unos salarios muy bajos, por trabajos muy duros. La crisis lo que ha conseguido es que frente a un mercado laboral regulado se ha establecido una desregulación que hace que se les pueda tener trabajando por muy poco dinero muchas horas al día. Claro, así sale de la crisis el empresario. Pero el joven que tiene que estudiar y trabajar, que tiene que labrarse un futuro, es muy difícil que vea que se ha salido de la crisis. Habrá salido otro, no ese joven. Claro. ¿Los niveles de desempleo son mayores en cuáles segmentos, doña Paloma, entonces? Porque, digamos, ahí también hay un elemento importante que es el resultado de la crisis. Bueno, bien, además de los grupos citados como especialmente perjudicados, quiero dejar constancia de que la creación de empleo ahora mismo en España es de mala calidad, es decir, aumentan, pero la precariedad además afecta a casi todos los empleos, es decir, que aparte de los grupos que he citado, los demás tampoco andan muy sobrados. O sea, las mujeres y los jóvenes son los que están en peor condición, pero la precariedad sí, está muy extendida, muy extendida. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, analizando sobre el tema de crisis y transformaciones en España. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de crisis y transformaciones en España. Antes de ir a una pausa estábamos hablando precisamente, doña Paloma nos estaba explicando lo que ha implicado, digamos, la generación de empleo, pero don Jaime también se quería referir a esa precariedad también. Lo que quería decir, y redundando en la idea que expresa la profesora Román, es que la crisis arroja un balance favorable para unos y desfavorable para otros. Hay unos perdedores claros de la crisis que han salido damnificados, sobre todo, como ella ha señalado, los jóvenes y las mujeres. Tienen peores condiciones de vida, peores condiciones laborales. Y hay beneficiarios. Hay los muy ricos que se han enriquecido más, que se han hecho más ricos y que tienen más posibilidades. Pero lo digo en estos términos que habría que matizar, etcétera, etcétera, para que quede claro. Claro. Y tal vez, doña Paloma, podríamos explicar un poco, bueno, si al final este multipartidismo que se está dando ahora en España es precisamente el resultado de una crisis del sistema político, o más bien tiene que ver con una pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales, porque se podría ver en dos niveles, o si es consecuencia de las dos cosas, ¿verdad? De lo que ha sido ese desgaste del sistema político o desgaste de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué podríamos plantear? Pienso que está todo absolutamente relacionado. Una cuestión que quiero aclarar desde el principio, porque a veces eso no queda suficientemente definido, es que en España desde 1977, es decir, desde las primeras elecciones democráticas, siempre ha habido multipartidismo. Sí, otra cosa es la situación actual, que yo la definiría como la existencia de nuevos partidos
que realmente cuentan de forma más, digamos, más definitiva dentro del sistema. Aunque le pongo un ejemplo, en los tiempos anteriores a esta crisis que estamos refiriendo, por ejemplo, los partidos nacionalistas y sobre todo los nacionalistas y regionalistas, que son partidos que tienen una presencia pequeña, digamos, matemáticamente hablando, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sin embargo, han tenido importantes responsabilidades, digo, de forma indirecta en la gobernabilidad del Estado. Por lo tanto, siempre ha habido otros partidos, aparte de los más conocidos, pero ahora es que tenemos más partidos que influyen o que pueden influir en el sistema. Evidentemente, con respecto a esta última situación, es manifiesto que la crisis o la situación de crisis que antes hemos intentado definir ha afectado de la forma siguiente, es decir, por una parte, los dos grandes partidos han erosionado su caudal electoral porque no se han puesto a la altura de la crisis de los ciudadanos, y esa situación ha sido aprovechada, en el mejor sentido de la palabra, por otras fuerzas políticas que plantean en ese momento dar la respuesta que los partidos tradicionales no estaban dando. Entonces, bueno, pues está mezclada la situación, pero yo la definiría de esa manera, ¿no? Claro. No, Jaime, ¿y cómo se puede explicar esa falta, digamos, tal vez de reacción del electorado, ¿verdad? Que hay acusaciones de corrupción, entonces tenemos la elección de noviembre y la elección de junio, pero a pesar de todas esas acusaciones y denuncias, el PP más bien va mejorando sus resultados, ¿verdad? Ya para las elecciones de junio alguna gente decía, no necesariamente, sino puede ser que los otros partidos sean los que crecen, y no, al final el electorado sigue un poco votando como tradicionalmente, bueno, obviamente con las diferencias del caso, pero sigue votando, digamos, en una línea más tradicional. Lo que puede inducir a error en la interpretación de esos resultados electorales es observar que sigue gobernando el mismo partido. Sigue gobernando el mismo partido porque las élites en España siguen manteniendo un pacto implícito, o parte de esas élites, que permite que se respete el status quo anterior a la crisis para seguirse manteniendo ellas como élites. Me explico. El Partido Socialista tuvo o votó abstención para que gobernase Rajoy porque no quería poner en entredicho cómo se había comportado hasta ese momento. Pero observe usted también que el Partido Socialista, al votar sus militantes, elige de secretario general a quien representa la idea de romper con ese status quo, y que dijo desde el principio, y por eso se le ha votado sus militantes, no es no. No es no a Rajoy, no es no a seguir manteniendo este estado de cosas. En todo caso, lo que se ha transformado en el sistema de partidos es los dos elementos sobre los que más ha incidido la crisis. Tengo que ser sintético, ¿no? Pero los dos elementos son, indudablemente, el cleavage económico, que lo representa Podemos, y representa sobre todo a los jóvenes y algunos de los muy mayores que decíamos antes. Y luego el cleavage, la hendidura territorial. Ciudadanos representa, digamos, que un españolismo frente a las visiones más descentralizadoras que se producen en nacionalistas y en otros partidos, que al mismo tiempo no son bien representadas por el Partido Popular, que se ofrece como respuesta de carácter españolista también, pero que deja insatisfechos a gran parte o a una parte importante del electorado. Luego tienen otras dificultades también, pero es complejo y en todo caso quería señalar esto. Pero, ¿y será que también, usted ahora que daba el ejemplo, a lo interno los partidos tradicionales sí se están moviendo fuerzas, sí están haciéndose cambios, o en realidad los cambios no son tan fuertes como para ir, digamos, transitando hacia una lógica más como Podemos, ¿verdad?, más nueva? No sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero lo que da la impresión es que o se cambia
al menos algunas cosas, o esto resulta cada vez más distante y alejado de la ciudadanía, de lo que la población, de lo que la sociedad requiere? La sociedad no requiere que gobierne un partido que tiene, no voy a decir que el más corrupto de Europa, pero sí el que más casos de corrupción tiene en los juzgados. Sí, denunciados además. Denunciados y abiertos los procedimientos, investigados. Hoy mismo he leído que el señor Rajoy, que el presidente del gobierno, imagine usted qué escándalo, tiene que ir a declarar como testigo, porque era secretario general, de cuando había esa corrupción. Es muy tremendo que tenga que ir en persona a ser preguntado por jueces. Pero no es solamente ese caso, ¿eh? O sea, la corrupción, que para mí es el peor pecado, entre comillas, que puede cometer un político, por el mero hecho de ser acusado, debiera ya de plantearse qué es lo que sucede, a pesar de que haya tanta, pues eso ya sería, pero no es solamente eso. No es solamente eso lo que hace que haya tanta distancia entre el electorado, la sociedad, la población y esa élite política que se ha instalado y que no está dispuesta a renunciar a los privilegios que supone ser élite política. Claro. Doña Paloma, se habla, ¿verdad?, de hecho, en esa línea de lo que estaba diciendo don Jaime, de una moción de censura contra Rajoy. O sea, en este momento el clima político está en condiciones como para que esa moción de censura realmente prospere, ¿verdad? O estamos en un momento en el cual es poco probable, ¿verdad?, que realmente, aunque sea en esa línea, se pueda avanzar, y eso, digamos, tendría implicaciones para Podemos, ¿verdad?, como partido, digamos, que está propiciando esto. Bien, la moción de censura que ha planteado Podemos, ha planteado dos, una a nivel nacional y otra a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tiene dos. Son dos. Pero bueno, cada una tiene su curso diferente. Si van a prosperar en el sentido de si se va a conseguir censurar al gobierno, al uno y al otro, yo creo que evidentemente no. Es decir, tal y como está concebida constitucionalmente lo que llamamos exigencia de responsabilidad política extraordinaria, es decir, la moción de censura en España es bastante difícil que triunfe, o sea, en términos técnicos, ¿no? En términos técnicos. Eso lo sabe Podemos y todos los que han planteado esa moción. Pero también le digo otra cosa, a lo largo de la democracia española, únicamente a nivel del gobierno estatal se han presentado dos mociones de censura que se sabían ambas que no iban a prosperar porque no cumplen, digamos, los requisitos constitucionales. Y sin embargo se pusieron con otro objetivo, porque claro, no es ganar, sino que en las dos anteriores que le cuento, una fue exitosa en el sentido que le voy a decir y la otra en el mismo sentido no lo fue, que es como la moción de censura prevé un debate importante, un debate del Pleno del Congreso que será retransmitido lógicamente por la televisión. Es un momento, digamos, de oro para hacerse publicidad, lógicamente, aunque luego la votación no te arroje los números necesarios. Eso le ocurrió a Felipe González en el año 1980, perdió la moción de censura, pero allí se fraguó su figura como líder. La segunda moción de censura en el año 1986 fue contra González, pero el candidato alternativo, en aquel momento secretario general o presidente, porque es como el Partido Popular denomina esa figura, era Antonio Hernández Mancha, intentó lo mismo y le salió mal. En este caso actual de Podemos, prosperar en el sentido que hemos dicho, de ganarla, no. En el sentido de darse, de publicitar esa exigencia de responsabilidad a Rajoy, pues en eso andan, pero los de Podemos también tienen otras miras, otros objetivos, aparte del que he dicho, ¿no?, que es un poco intentar mantener el pulso de que ellos son la oposición, cuando el PSOE, claro, está en horas bajas, ¿no? También. Claro, y si se lograra, don Jaime, efectivamente consensuar
otra, digamos, una presentación de si esta no prospera, de PSOE y Podemos en conjunto contra Rajoy, está en un nivel, digamos, de legitimidad consolidado como para mantenerse en el poder, o realmente tenía implicaciones directas sobre el ejercicio, digamos, de su poder? Tendría implicaciones indudablemente, pero fíjese que esa estrategia de 2 mociones de censura lo que haría es enojar en cierto modo a la sociedad. Si no se ha conseguido una primera, ¿para qué otra? ¿Para qué seguir poniendo en duda a Rajoy? Dejen ustedes ya a Rajoy. Y en ese sentido a mí me parece que la estrategia de Podemos, que es interesada, es también equivocada para horadar la credibilidad de Rajoy. Como decía la profesora Román, las mociones de censura se ganan en el Parlamento con una votación que finalmente se requiere, pero sobre todo donde la ganó Felipe González es ante el electorado, claro, y ante los medios de comunicación. Los medios de comunicación en la difusión de la noticia son muy importantes y desafortunadamente en España tenemos unos medios de comunicación que están reforzando mucho la figura de Rajoy. Entre otras cosas, porque lo diré con claridad, se ha establecido algún tipo de sistema clientelar, claro, entre el gobierno, el Partido Popular y los medios de comunicación. Hay todo un sistema de relaciones, subvenciones, ayudas que dificulta el hecho de que los medios de comunicación sean medios. Lo que son es, por así decirlo, formadores, en el peor sentido de la palabra, de opinión pública. Y lo que pretenden es formar a la opinión pública a favor de la opción que ellos defienden. Afortunadamente hay medios más independientes, sobre todo en el ámbito digital. Tal vez nos quedamos con esa idea para continuar en este tercer bloque. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. El tema de crisis y transformación en España. Antes de ir a una pausa, precisamente don Jaime nos estaba también planteando, haciendo, digamos, la crítica a los medios de comunicación, y nos estaba diciendo que, bueno, que efectivamente hay otros medios de comunicación que sí están siendo críticos y que no están siendo, digamos, reproductores del mensaje. ¿Por dónde, digamos, se está logrando hacer una crítica al gobierno y hacer una crítica a Rajoy de manera distinta? Fíjese usted, en este caso que hemos puesto hace un momento, a pesar de toda la publicidad directa e indirecta en contra del secretario general depuesto Pedro Sánchez ha sido elegido con una mayoría tremenda. Y además frente, fíjese usted, los anteriores secretarios generales del Partido Socialista apoyaban a Susana Díez. Todos los presidentes de comunidades autónomas, si no recuerdo mal, que eran del Partido Socialista, menos una, apoyaban a Susana Díez. Los electores se han dado cuenta, los electores del Partido Socialista, sus militantes, se han dado cuenta de que no podían seguir con un partido que permite que Rajoy siga gobernando. ¿Qué sentido tiene ser un partido de oposición si lo que hace es permitir que gobierne el partido oponente? Sí, claro. Pierde su sentido. Ellos, a pesar de tanta publicidad, todos los medios apoyaban a Susana, los de papel, y algunos de internet también. Pues, ¿qué sentido tiene? Pues ese que le estoy diciendo. Los electores han sabido reaccionar. Yo creo que bueno, a pesar de todas las dificultades, la sociedad española tiene muestras de un comportamiento maduro, razonable, y en este caso, desde luego, los electores se han decantado por la opción, la única opción que les venía a restituir, lo diré en estos términos, el honor perdido. Claro. Habían perdido el honor. ¿Cómo votar, abstenerse frente a una persona que
cada día acumula más casos de corrupción. Una persona que lo único que hace ante la crisis es posibilitar lo que estábamos contando antes, que jóvenes y mujeres, que los más desiguales de la sociedad, los más pobres, se empobrezcan más. Todavía más. Eso es un poco duro. Claro, y doña Paloma, ¿qué podemos vislumbrar, digamos, como un nuevo liderazgo? ¿Qué otros liderazgos se vislumbran después de Rajoy? En este momento, ¿cómo se están moviendo las fuerzas para plantear, digamos, un nuevo liderazgo, o no se ven nuevos liderazgos? ¿Pero te refieres más al Partido Popular o en general? A lo interno y en general. Bien, es que es muy interesante la situación, vamos, desde el punto de vista al menos de un estudioso del tema, lo que está pasando con los partidos en España. Porque, por un lado, bueno, Jaime ha hecho referencia a lo que ha ocurrido en el Partido Socialista. El Partido Popular no es tan transparente en lo que hay de las bambalinas, lo que va ahí detrás, pero también lo hay, ciertamente. Claro. A mí, por ejemplo, independientemente de otras consideraciones, en el caso del Partido Socialista, creo que ha hecho un ejercicio de transparencia interna que no ha hecho ningún partido en España nunca, independientemente de cuál haya sido lo que haya ocurrido, que eso se puede entrar en otro momento. Eso no lo hace el Partido Popular, pero el Partido Popular sabe que tiene que cambiar de líder en algún momento. Lo que ocurre es que allí los movimientos internos son, digamos, son más opacos, pero los hay, sin duda alguna. Y Rajoy ahora mismo sigue siendo presidente del gobierno, bueno, ya sabemos en qué condiciones, pero Rajoy ha estado en algunos momentos a un tris de dejar de serlo, pero por operaciones dentro de su propio partido. Entonces, creo que el Partido Popular lleva digamos, un proceso de cambio o de recambio, en este caso de liderazgo, más opaco, pero que hay que contar con él. De hecho, por ejemplo, pongo solo un ejemplo sobre la mesa, que se pide en el Partido Popular, aunque sea, digamos, en voz baja, es un recambio generacional. Es decir, que líderes, que el Partido Popular sea liderado por personas más jóvenes de la generación de Rajoy y, entre otras cosas, que no estén, que sobre ellos no planee la sombra de la corrupción de estos años que se están juzgando, ¿no? Con respecto a los demás partidos, bueno, pues problemas de liderazgo siempre hay dentro de los partidos a la interna. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues en el Partido Socialista ha ocurrido lo que ha mencionado Jaime, bueno, y que todos sabemos, las elecciones primarias, pero que eso, digamos, es el final de una etapa, bueno, el final, digamos, de un drama que empezó el 1 de octubre y que acabó el 21 de mayo, pero que ahora vienen otras etapas como el Congreso de junio, etcétera. Es decir, que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando ese liderazgo en el Partido Socialista. En Podemos pues también ha habido contestación. El famoso Vista Alegre 2 fue un momento en el que hubo una lucha interna por el poder que se resolvió en ese momento a favor de Pablo Iglesias y quedó marginado Íñigo Errejón, y cuando digo marginado así lo puedo firmar, ¿no? En Ciudadanos pues hay un liderazgo de Albert Rivera bastante incontestado de momento, pero que esto no se sabe hasta cuándo puede durar, pero realmente en todos los partidos existen esas fuerzas internas, a veces más a la luz y otras más en las tinieblas, que afectan a los liderazgos de los partidos. Pero no olvidemos que el tema del liderazgo tiene otra dimensión que en España ahora está siendo sumamente interesante, y yo no sé si es precisamente por la que tú me preguntabas, que es el liderazgo de todas estas personas con respecto a los votantes, claro, al electorado. Porque lo que hemos visto ya en la sucesión de los hechos que se han ido desarrollando, sobre todo desde las dos confrontaciones electorales del 2015 y el 2016, es que no piensan igual los militantes de base y los votantes de los partidos que sus dirigencias. Entonces, bueno, pues se tendrían que dar cuenta que hay que buscar un liderazgo que esté, por favor, más cerca de la gente que vota y no tan cerca de los que mandan siempre. Claro, y en esa línea una podría
decir o pensar que de hecho que el triunfo de Pedro Sánchez puede verse como una se está alineando a la España más hacia la izquierda o no. Vamos a ver, yo creo que, antes lo dijo Jaime, yo creo que lo de las elecciones primarias que gana Pedro Sánchez es la recuperación de la dignidad de un partido. Es decir, es que más allá de lo ideológico. Más allá de lo bueno, habría elementos sobre la mesa que nos podrían indicar sin mucha dificultad que Pedro Sánchez busca un viraje a la izquierda y además era su mensaje, ¿de acuerdo? O sea que efectivamente, pero ¿por qué es un viraje a la izquierda? Porque es que el Partido Socialista entregó la abstención al Partido Popular a cambio de nada, porque Ciudadanos apoyó a Rajoy y le hizo firmar 150 medidas contra la corrupción, que llevan su lentitud, desde luego, claro, pero fueron 150 medidas que están en un papel. El PSOE se abstuvo a cambio de nada. Y eso ha afectado muchísimo a los militantes y a los votantes del Partido Socialista. Entonces, pienso que el volver a dar la Secretaría General a Sánchez es recuperar un poco esa dignidad de ser un partido de oposición que se convierte en ayudante del partido de gobierno. Aunque efectivamente tienes toda la razón en el sentido de que Sánchez ha mantenido un discurso más izquierdista, pero que esa equidistancia proviene, porque vamos a ver qué pasa en los próximos meses, esa equidistancia proviene de esa abstención, digamos, perversa del año pasado. Y, don Jaime, ¿esto hace que se acerque más a Podemos? Que si el Partido Socialista... Sí, pero yo no entiendo que eso se ha pretendido vender, entre comillas, demonizando a Podemos, diciendo que es un partido, digamos, que extremista, que es un partido con el que no se puede llevar acuerdos. Es decir, de lo que se trata precisamente es de incorporar, si es preciso, a Podemos al arco parlamentario donde está, de hacer que se convierta realmente en un partido responsable de los actos que lleva a cabo. No es más izquierdista o menos, es las cosas como son. ¿Con quién va a pactar un partido que se dice de izquierdas? Claro. Con otros de izquierdas, en su caso. Podría hacerlo, y eso que se pretende demonizar, pues no es un pecado. Lógicamente tendría que llevarse a cabo. Lo que pasa es que como se han sucedido los acontecimientos, ha habido también por parte de Podemos, en su estrategia de intentar arrebatar el liderazgo de la oposición al Partido Socialista, comportamientos que no han sido estratégicamente beneficiosos para haber sustituido en el gobierno al Partido Popular. Y don Jaime, ¿la propuesta en este momento de Podemos es suficientemente inclusiva como para que otros sectores se incorporen y, digamos, puedan tener una aspiración más cercana, más real al poder? Es difícil que sea inclusiva, porque Podemos tiene muchos menos diputados, o algunos diputados menos, que tiene el Partido Socialista. Lo que pretende Podemos, en cierto modo, es decir, pero nosotros somos la auténtica oposición. Claro. Y somos los que podemos plantear esta alternativa, pero eso tiene el inconveniente de que no son los primeros, tiene el inconveniente de que, digámoslo así, los extremos se unen en esa dialéctica de confrontación, los extremos terminan siendo muy similares, tienen muchas dificultades. Y esto, digamos, también se ve afectado por la división interna que tiene, digamos, Podemos, particularmente entre la Iglesia y Errejón. Eso tiene, digamos, un fuerte impacto para que Podemos no crezca y no sea tan inclusivo, precisamente con lo que usted estaba diciendo. Creo que eso también les va a pasar factura ante el electorado. Hay mucha gente entre los electores que yo creo que verían las tesis
de Íñigo Errejón como mucho más favorables a una izquierda posible, a una izquierda que pudiese gobernar. De hecho, las diferencias se hacen explícitas desde el momento en que hay la posibilidad por parte de Podemos de haber permitido que Pedro Sánchez hubiese sido presidente del gobierno. Ahí empiezan a hacerse más manifiestas y a partir de ahí toda la situación de enfrentamiento hasta el Vistalegre II, como es denominado ese congreso. Lo que sucede es que hay, digamos que en Podemos, algún tipo de visión todavía heredada de comunistas, de centralismo democrático, claro, que sabemos que de democrático tiene poco, etcétera. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a continuar analizando el tema de crisis y transformación en España. Ya regresamos. El tema de crisis y transformación en España. Bueno, antes de ir a una pausa, doña Paloma, estábamos hablando más del tema de Podemos, pero tal vez sería interesante entrar nuevamente a lo que es Ciudadanos. Ciudadanos pareciera ser un partido más de centro, ¿verdad?, con respecto al PP, ¿verdad?, y en general con mayores reservas éticas, que era un poco lo que usted en algún momento explicaba. Pero ¿qué le falta para crecer? O sea, ¿qué le falta, digamos, para tener un peso mayor en este momento en el Parlamento y, bueno, de cara a nuevas elecciones? Bien, lo que le pasa a los partidos cuando se les colocan, digamos, en el continuum izquierda-derecha es que compiten por espacios donde hay otros. Claro. Entonces, vamos a ver, el caso de Ciudadanos está entre el Partido Popular y el Partido Socialista y ellos, pues, sus votantes están de un lado y de otro. Entonces, lo que necesitan para crecer es que alguno de los dos, PP y PSOE, o los dos a la vez mejor, claro, para ellos, pues cometan errores o estén en una situación comprometida que les dé el voto a ellos. De todas maneras, una pequeña matización que me gustaría comentar cuando has dicho que efectivamente Ciudadanos se vende como un partido de centro, pero es que el centro, ¿dónde está? Bueno, que es el centro, ¿verdad? Es claro, el centro, pero en el caso español esto está muy claro. El centro ha quedado como un paraíso existente a través del cual los españoles llegaron a la democracia. El partido que fundara en su momento, fundara o consiguiera juntar las piezas, Adolfo Suárez, se llamaba Unión de Centro Democrático. El centro ha quedado como una especie de lugar utópico para los españoles, pero realmente lo que hay que analizar a la hora de ver es qué políticas se pretenden, qué alianzas se pretenden y qué se defienden a la hora de valorarlo ideológicamente, ¿no? Yo creo que Ciudadanos está, pues eso, toma parte de PP y toma parte de PSOE, entonces depende de ellos, ¿no?, para crecer, en el sentido de que los otros pierdan, o bien por un lado o bien por el otro, fallen estratégicamente en sus estrategias y bueno, pues conseguir arañar esos votos, ¿no? Don Jaime, ¿qué perspectivas tiene, digamos, Ciudadanos para dejar de ser un partido marginal, o realmente las perspectivas son precisamente lo que acaba de decir doña Paloma, que los otros dos partidos bajen, digamos, su caudal electoral para que él pueda crecer, o existe, digamos, alguna opción para que realmente pueda tener mayor fuerza? Tendría opción, pero lo que sucede es que, a mi modo de entender, ya ha cometido errores importantes. Una de sus divisas para presentarse ante el electorado es la lucha contra la corrupción. Sí. Y en ese sentido firmó un pacto con Sánchez. Pero posteriormente intenta firmar otro pacto con el partido que más casos de corrupción tiene en España. Y el partido que más casos de corrupción tiene en España, el Partido Popular, pues difícilmente va a hacer caso de todo lo que ha firmado. Fíjese usted, una de las cuestiones en las que firmó, dijo textualmente que en el Parlamento habría comisiones de investigación sobre los casos de corrupción. Rajoy dijo, es en el Parlamento,
no es en el Congreso de los Diputados. Esto significa que puede ser en el Senado. Y en el Senado la mayoría del Partido Popular es muchísimo mayor. Por el sistema electoral hace que en el Senado tenga mayoría absoluta el Partido Popular. Entonces eso desgasta más que al propio Partido Popular, que sabe ser muy listo para interpretar los pactos, desgasta al Partido de Ciudadanos, que de alguna forma se pierde en su estrategia con tal de estar de protagonista, de formar parte de la escena política en primera fila. Claro. Entonces eso de alguna forma le pierde el no haber sabido, a mi modo de entender, dar un paso atrás, si verdaderamente lo que quiere es luchar contra la corrupción. Claro. Y doña Paloma, le voy a hacer una pregunta un poco ingrata, porque para nosotros es también un poco difícil entender. Pero bueno, ya hemos hablado de los partidos políticos, y en todo este juego, la monarquía, ¿qué papel, digamos, tiene en, digamos, pues, en alguna mediación para generar gobierno? Pero en este momento, en realidad, ¿tienen algún papel dentro del sistema político o siguen siendo, digamos, nada más una figura para actos protocolarios? Esta situación hace que realmente haya digamos, un halo de, bueno, una tendencia grande, por decirlo suavemente, a la crítica a las instituciones, donde antes no nos lo permitíamos, ¿no? Entonces, bueno, también la monarquía está afectada por esta cuestión. Desde el punto de vista de los jóvenes no entienden muy bien qué legitimidad tiene el monarca, y en definitiva, pues su situación es realmente difícil. A mí, sinceramente, si me preguntas, no me gustaría ser la reina de España. y todo esto que está sucediendo no, más bien no ayuda, más bien al planteamiento del referéndum separatista. Digamos, está por un lado la monarquía, ahora muy atacada también, todo lo que ha sucedido, por el otro lado los escándalos de corrupción. O sea, esto más bien no abona a al referéndum separatista. Dices que en realidad la pregunta me la estás planteando de la otra manera, es decir, todo esto abona, sí, ¿no? Claro, es que vamos a ver, el referéndum es una opción que ha puesto sobre la mesa, bueno, digamos, el gobierno catalán y parte de la sociedad catalana, y no olvidemos que independientemente de sus objetivos tienen cálculos políticos. Entonces tú sacas, pones sobre la mesa cuestiones que molesten a tu adversario o le hagan las cosas más difíciles. Eso por un lado. Luego, esto sin entrar en la consideración de cómo se lleva el proceso y de si esta es la mejor solución o no, pero evidentemente en un momento en el que, digamos, tu adversario no está excesivamente fuerte de salud, pues es mejor sacar cualquier cuestión que, digamos, le perjudique. Don Jaime, ¿se vislumbra efectivamente que se pueda llevar a cabo este referéndum o digamos, es difícil? Porque claro, un poco lo que decía doña Paloma, claro, hay muchas condiciones que efectivamente dan como abono a que ¿verdad? Que se haga más bien, que es un momento, digamos, de separarse. ¿Será posible? Y además es lógico, porque de lo que se trata es de que el electorado, la población decida, que mejor que preguntarle, ¿no? Si se quiere saber qué es lo que se quiere. Si se les quiere tapar la boca, pues entonces no se les pregunta, evidentemente. Lo digo en términos muy sencillos. Lo que sí que pienso es que con estos actores, con el gobierno actual y con el actual presidente de la Generalitat y las mayorías que encabeza, va a ser muy difícil encontrar esa salida a través del referéndum. Unos se dificultan a otros llevarla a cabo. Pero esto no se acaba ahora mismo. No. Va a haber otros gobiernos, seguramente, y va a haber otros gobiernos también en Cataluña. Y probablemente ellos, pienso yo, que sabrán salir de esta situación. Pero lo que veo ineludible es que de una forma o de otra, de manera directa, de manera indirecta, se les pregunte a la población. Es la población, es la sociedad la que debe decidir sobre esa materia y la que tiene que decidir finalmente. Claro, don Jaime, en este año, digamos lo que resta del año, ¿qué podemos esperar de España? ¿Qué
¿qué elementos, digamos, políticos deberíamos ponerle atención y deberíamos darle seguimiento? Pues saber qué es lo que sucede. El futuro es incierto. O sea, yo Claro. no sé qué es lo que va a pasar, pero yo creo que va a ser más contestada la posición del gobierno, a pesar de que hay elementos a nivel macroeconómico de que la economía puede funcionar mejor, pero va a ser muy duro que Rajoy, a pesar de toda la cobertura mediática, acuda a la Audiencia Nacional, especializada en delitos de narcotráfico, terrorismo, de blanqueo de dinero, acuda a declarar en persona. Claro. Va a ser muy delicada esa situación. Va a ser también muy difícil ver cómo Pedro Sánchez lidera un grupo parlamentario que en parte votó abstención, posibilitó que Rajoy fuese presidente. Hay muchas incógnitas. Claro. Desde el punto de vista politológico es muy interesante, pero desde el punto de vista político es muy complicado. Sí, claro. Han sucedido cosas en todo este periodo que son dignas de obras literarias cumbre, porque uno no se lo creería que eso puede pasar, y ha pasado. Y ha pasado. Ha pasado. Muchísimas gracias, don Jaime y doña Paloma, por estar acá en Sobre la Mesa, por haber tomado un rato de su tiempo para compartir con nosotros y nuestra audiencia de qué es lo que está pasando en España, que muchas veces le damos seguimiento, pero no entendemos tan bien a lo interno qué es lo que está sucediendo. Y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por estar aquí en Sobre la Mesa. Nos vemos la próxima semana.